compartir pantalla. ¿Ven todos? ¿Me escuchan bien? Se escucha bien, Doc, pero no se ve ninguna pantalla. A ver un poquito. Ahí está. Mira ahí. Mi Zoom está lento, a ver qué pasó. Ahí está cargando, Doc. Sí, se nota que está cargado. Vamos a esperar un ratito. Qué raro. Ahí cargó, Doc. Ahí se ve. ¿Cargó? ¿Ahí se ve? Bueno, perfecto. Vamos a ponerlo en grande, a ver si. Qué raro porque parece que mi conexión es buena. Bueno, ¿estamos? ¿Ven ahí todos? Sí, Doc. Bueno, Sí. perfecto. Arrancamos entonces. Bueno, la idea es hacer un enfoque un poco general de neumonías. Fíjense que es una situación que les va a pasar a ustedes en el ámbito del internado de la pasantía rural, o a veces cuando se han hecho algo de consultorio. Esta etapa es un poco atípica para todos, pero se va a ir solucionando. Creo que estamos en un punto, una bisagra, donde va a ir volviendo toda la normalidad. Así que bueno, de a poquito vamos a ir adaptándonos a esto. Les va a pasar a ustedes que muchas veces los pacientes van a concurrir a la consulta refiriéndole que han tenido neumonías en el último año 3 o a lo largo de toda su vida en 8 oportunidades. Y la verdad que eso es un poco, digamos, exagerado. Es poco probable que una persona haya tenido 8 episodios de neumonía. Pero ¿qué pasa? Depende a dónde consultan. Por ahí a veces le dicen, no, tiene un principio de neumonía, tiene una neumonitis, tiene una neumopatía. Entonces es importante siempre que nosotros nos aprendamos desde el inicio de nuestra carrera, que es el punto donde están ustedes, a manejarnos siempre con propiedad. Y si les toca trabajar en un ámbito de baja complejidad, a veces debemos tener en cuenta que para decir neumonía no solamente es la semiología, el interrogatorio, sino también a veces hay que confirmarlo con una radiografía de tórax, ¿sí? Para que el paciente tenga bien en claro que por ahí a veces una bronquitis no llega a ser una neumonía, porque si no le queda como ese dato en la cabeza, que la verdad que si una persona tiene neumonías a repetición es como que amerita otros estudios. Entonces, siempre utilizar el término neumonía cuando estamos hablando de una infección. En cambio, cuando hablamos neumonitis, obviamente que es cualquier proceso inflamatorio de origen físico o químico que puede ocurrir, por ejemplo, cuando una persona inhala humo, o una persona que está recibiendo, por ejemplo, amiodarona o algún agente de vía oral que produzca toxicidad pulmonar, puede tener una neumonitis. Después tienen también neumonitis por radiación también, o a veces, bueno, le decía por inhalación de humo, o a veces un paciente que inhala alguna mezcla de detergente con lavandina que emana un producto tóxico, el paciente puede inhalar eso y también puede tener una neumonitis. Y en cuanto a lo que es neumonía, cuando ya estamos hablando de infección del parénquima pulmonar, siempre debemos tener en cuenta los prototipos, ¿sí? Que eso ayuda mucho al diagnóstico rápido, porque como ustedes van a ver después, realmente lo que impacta mucho en la mortalidad en esta entidad justamente es el tratamiento precoz. Entonces, es fundamental que ustedes de entrada, ya mentalmente cuando van escuchando al paciente o cuando les va comentando el interconsultor o el médico de emergencia, si ustedes están en clínica, ustedes ya mentalmente, ¿qué les va a pasar el día de mañana? Cuando el paciente les está contando lo que pasa, ustedes ya en su cabeza están armando las probabilidades diagnósticas, inclusive las propuestas terapéuticas que le van a proporcionar a ese paciente que concurra a ustedes con una inquietud diagnóstica, ¿no? Entonces, en primer lugar, la neumonía típica, o la que le llamamos la neumonía clásica focal segmentaria, que es la neumonía neumocóxica, que como vamos a ver ahora en las imágenes, es la que da la consolidación con el patrón alveolar, con el broncograma aéreo, que generalmente está localizada en un segmento pulmonar o a veces en un lóbulo. Y después tenemos la bronconeumonía. Acá primero les muestro, esa es la clásica, la focal,
o segmentaria, donde ven el patrón alveolar ahí en el lóbulo superior, e inclusive pueden ver un broncograma aéreo, ¿sí? En segundo lugar, la bronconeumonía o neumonía multifocal, cuando ahí ya estamos hablando de prácticamente múltiples parches, ¿sí? Distribuidos en ambos hemitórax, y ahí vamos a tener como protagonista a el Staphylococcus aureus, que es el más frecuentemente asociado, que generalmente es intrahospitalario, pero puede venir también a veces un estáfilo de la comunidad, lo estamos viendo, ¿sí? Así que esa sería cuando ustedes ven una radiografía de tórax con parcheado bilateral, múltiples imágenes de de patrón alveolar, así como en parche distribuido en ambos hemitórax, ¿sí? Donde la vía de diseminación a veces es hematógena del germen. Por eso esa distribución radiográfica. Y después tenemos la neumonía intersticial o atípica, cuyo prototipo es la neumonía viral, donde tendríamos a COVID, a micoplasma, a clamidia, COVID y todos los otros virus, como por ejemplo el de la gripe A también, o el influenza, digamos, el H1N1 también, o el SARS-CoV-2, digamos, ¿sí? Que es cuando ven una imagen así, vidrio esmerilado, acá es bien difuso en esta radiografía, pero bueno, pueden llegar a verlo también en parches, ¿sí? Bien. Y bueno, después por otra parte también cuando tenemos la neumonía que se adquiere en diferentes ámbitos, es cuando, por ejemplo, en el intrahospitalario o pacientes que están internados en centros de cuidados crónicos, o también los pacientes, digamos, cuando tienen una infección de la calle, o sea, normal, cuando el hábitat normal de las personas es el ámbito, es la calle, digamos, es lo que se denomina neumonía adquirida en la comunidad o extrahospitalaria. Y después tenemos cuadros particulares, donde, por ejemplo, un paciente que tenga alcohólico o que tenga una situación de calle, que a veces puede llegar a tener una neumonía aspirativa, donde, bueno, las imágenes son muy particulares, como pueden ver en esta. Tenemos un absceso de pulmón, donde el paciente, bueno, por ahí tuvo una neumonía por aspiración y terminó en un absceso de pulmón, ¿sí? Doctora, Entonces, sí, disculpe, le quiero hacer una consulta con respecto a la diapo anterior. sí, paso para atrás. No es necesario que sea un proceso crónico para que produzca ese tipo de lesión. No, sabes que a veces, ¿qué es lo que puede ocurrir? Es muy buena tu pregunta porque a veces se pasa así por encima. Pero generalmente lo que sí tiene que haber es como algún grado de inmunosupresión en el paciente para que produzca una manifestación inflamatoria tan importante. Porque mira, esa imagen, por ejemplo, tiene prácticamente, es un absceso, tiene un nivel hidraéreo, o sea, eso es líquido lo que está ahí. Y generalmente son pacientes alcohólicos, inmunosuprimidos, a veces también tienen síndrome ascítico hematoso, tienen insuficiencia hepática, algunos son pacientes HIV, o sea, ese paciente que hace un absceso de pulmón rápidamente, o sea, es improbable que cualquiera de ustedes o yo hagamos un absceso de pulmón, por más que nos aspiremos por alguna situación, es imposible por nuestra inmunidad, digamos, es importante, digamos. Ahora, si un paciente, por ejemplo, un diabético insulino dependiente o un paciente inmunosuprimido por un déficit de inmunoglobulinas o un paciente alcohólico, como les decía antes, con insuficiencia hepática, un paciente en diálisis renal crónico, obviamente que no solamente en estos casos de absceso pulmón está vinculado a algún germen anaerobio, sino también la tuberculosis. Y la respuesta, la verdad que es, el paciente a veces concurre y sí, por ahí la clínica no va a ser tan aguda, pero sí la respuesta inflamatoria es importante y a veces no podemos determinar de hace cuánto tiene esa imagen el pulmón, el paciente. No es de 24 a 48 horas, a veces tiene 10 días de evolución, pero sí ya tiene una imagen de absceso, las paredes a veces son delgadas, si tiene más tiempo de evolución, paredes más gruesas. ¿Qué puede pasar? A veces estos pacientes tienen tos, catarros, toman un antibiótico vía oral que sabemos que va a ser insuficiente, entonces llega un momento de que ya pasan 10, 15 días y vuelven a tener fiebre y es cuando consultan. Y por eso es que se ve estas imágenes tan notorias, digamos. Pero bueno, acá el tema es el huésped, fundamentalmente. No sé si respondí tu pregunta. Sí, o sea, tiene que ver en el sistema inmune del paciente más que... Exactamente, tiene que haber una condición predisponente para que este paciente tenga esa respuesta, ¿viste?
Un absceso de pulmón no es común que haga cualquiera. A veces lo que puede ocurrir, por ejemplo, es que una persona con una inmunidad innata buena, digamos, sin ninguna inmunosupresión, tenga una neumonía bacteriana y se tome amoxiclavulánico, pero justo haga derrame pleural con él. Y viste, y el paciente a veces, bueno, no consulta, toma un antibiótico, se automedica, y por ahí pasan 10, 15 días y empieza con disnea, y consulta y ya tiene, por ejemplo, un empiema. Y a veces ese empiema en organización puede dar una imagen de pseudoabsceso también, ¿viste? Eso puede ocurrir, pero son situaciones más raras. Lo que más estamos habituados a ver son pacientes con la inmunidad alterada de antes, digamos, condiciones del huésped que determina que tenga este tipo de evolución, ¿sí? Gracias, doctor. No, de nada. Entonces, tenemos infección, inflamación aguda del parénquima, los síntomas típicos que ustedes están súper empapados de cuáles serían los síntomas: fiebre, tos, dolor en punta de costado, ese esputo que puede ser purulento o a veces hemoptoico, o puede ser hemoptisis también, porque hay gérmenes bacterianos, no necesariamente micobacterias, que pueden dar esputo hemoptoico o hemoptisis. Bueno, el dolor pleurítico que hablábamos antes, que a veces la neumonía bacteriana puede ir acompañada o no de derrame pleural, y obviamente corroborado por un infiltrado alveolar con broncograma aéreo en la radiografía de tórax. Importante tener en cuenta, siempre les digo yo, el término de si es de la calle o intrahospitalaria, porque es importante, porque los gérmenes que van a crecer, digamos, en un pulmón de un paciente que estuvo hospitalizado va a ser diferente a los gérmenes que crecen de una neumonía adquirida en la comunidad. Por eso es importante que cualquier cuadro que sospechen de neumonía, que se presente en pacientes no hospitalizados durante los 14 días previos, es neumonía adquirida en la comunidad. Ahora, si ese paciente fue dado de alta en los últimos 14 días porque se operó de la vesícula, porque tuvo una fractura de cadera y se colocó una prótesis, bueno, en ese caso sí, nosotros decimos no, esto es intrahospitalario, entonces vamos a tratarlo con un antibiótico diferente. Y a su vez un paciente que está internado con ustedes por un dolor abdominal y antes de las 48 horas comienza con fiebre, tos y expectoración, probablemente ese señor ya lo trajo la neumonía de la casa. Ahora, si se interna por un dolor abdominal y a las 48 horas hace un infiltrado nuevo, ahí podemos decir que es intrahospitalaria. Entonces, desde los 48 horas, a partir de ahí, recién es una neumonía intrahospitalaria. ¿Sí? Que también son cuadros que estamos acostumbrados a ver porque los pacientes se internan por otras cosas. Y bueno, sabemos que por ahí la infección intrahospitalaria más frecuente es la infección urinaria en primer lugar, pero la infección respiratoria ocupa un segundo lugar, ¿sí? Bien. La epidemiología, bueno, eso es un poco de lo que ustedes también ya saben, las estadísticas siempre van cambiando poco a poco. Toda la bibliografía que yo les muestro acá en los Power son las que están en el aula. Hay dos consensos de neumonía adquirida en la comunidad. Uno es el Intersociedades, que es viejo, que es del 2004, y hay otro del 2016, que es el consenso de la SADI, de la Sociedad Argentina de Infectología, que es un poco más corto, está completo igual. No se han actualizado los consensos de NAC, pero la verdad que con el último, el de la SADI, es muy similar, un poco más resumido que el del 2004, pero estamos siempre más o menos en lo mismo. Probablemente tengan que hacer alguna actualización ahora con lo del SARS-CoV-2, pero porque también está dentro de lo que es neumonías, no bacteriana, pero sí dentro de neumonías. Entonces por ahí el enfoque de hoy por hoy un paciente que ingresa con síntomas o consulta con síntomas respiratorios va a ser diferente, es diferente. Así que creo que eso seguramente se va a actualizar, pero ustedes pueden leer del de la SADI, como que está todo ahí, es corto, conciso y completo. Fíjense en cuanto a mortalidad, habitualmente el de la NAC es de un 4%, obviamente que aumenta cuando nosotros estamos hablando de pacientes ancianos o pacientes geriátricos, y ni que hablar de pacientes en terapia intensiva, ¿no? En cuanto a la clínica, dijimos, hablábamos ya de los síntomas. Yo por ahí lo que siempre recalco, esto que es un poco antiguo, pero me parece importante porque por ahí escucho todavía algunos profesionales que hablan de esa manera, y no quiero que ustedes se queden con ese concepto de que antes, por ahí, cuando yo era alumna hace muchísimos años, se hablaba de neumonía típica y neumonía atípica, digamos, como que dos así prototipos, y eso se decía típica la que tenía todo expectoración en cuanto a la clínica, y atípica la que tenía síntomas no habituales. Y en realidad hoy por hoy
no se usa más esa terminología porque los síntomas son comunes a las dos. Sí utilizamos neumonía atípica como terminología cuando nosotros estamos sospechando que el germen o agente causal vinculado a este cuadro de neumonía es un agente atípico, como por ejemplo los virus, la micoplasma, la clamidia, la legionela, la coxiela, esos, o los virus respiratorios como el SARS-CoV-2. Esas estarían dentro de lo que serían las neumonías atípicas. Y en cambio las neumonías típicas están más vinculadas al neumococo, que es como el más frecuente, digamos. O sea que esa terminología hoy por hoy se habla más que nada desde un enfoque microbiológico, digamos, y no tanto clínico, ¿sí? Que se usaba antes. Bien, me pasé. Esto como para un cuadrito que también está en ese consenso que les hablaba a ustedes, todos los cuadros saqué de esos consensos, por si los quieren mirar después. Fíjense que acá más que nada están algunas condiciones, como hablábamos hoy de los pacientes, que van a estar predeterminando cuál va a ser el patógeno a considerar en esta entidad. Fíjense, el alcohólico, un neumococo, anaerobios, bacilos gram negativo, tuberculosis. Cuando hablamos de legionela, legionela neumófila. En el caso de los adictos endovenosos, estáfilo, anaerobios, tuberculosis, neumocistis. En el caso de aspiración masiva, anaerobios, bacilos gram negativos. Por ahí pacientes con daño estructural previo del pulmón, que pueden ver ustedes en la práctica habitual, pacientes con bronquiectasias o pacientes con FQ, con fibrosis quística. Siempre debemos pensar en la pseudomonas como la vedette de esa colonización bacteriana, porque en el caso de estos pacientes ya no hay una infección, hay infección, pero también puede haber colonización. Son dos términos diferentes. Entonces, la pseudomonas en todas sus versiones, Aerugina cepaceae y o Staphylococcus aureus también a veces puede estar vinculado, ¿sí? Esto es como para que ustedes vean la diferencia en un paciente. Siempre tratamos de dividirlo en NAC, en los ambulatorios, en los hospitalizados no UTI y en hospitalizados UTI. Fíjense cómo el neumococo, en cuanto a los aislamientos, generalmente están en el mismo porcentaje. En cambio, la pseudomonas está más en los ventilados, los virus están más en los ambulatorios, la micoplasma también más en los ambulatorios, y el estafilococo ampliamente gana en los pacientes internados en UTI. Acá esto es importante porque, de acuerdo a esto, vamos a poder categorizar a nuestro paciente y poder determinar dónde lo vamos a internar. Como decíamos antes, lo que tiene gran impacto en la mortalidad de neumonía adquirida en la comunidad es la decisión del sitio de atención y la rápida instauración terapéutica antibiótica. Fíjense que ustedes le van a modificar la mortalidad de ese paciente si ustedes lo mandan a la casa cuando en realidad que debería haberse quedado en clínica. O, por ejemplo, si lo internan en clínica y no lo interconsultan a los médicos de terapia, o por ahí interconsultan, pero no son lo suficientemente insistentes o no presentan realmente con criterio el paciente, y el terapista por ahí puede minimizar el cuadro, o no lo entiende, o no lo llega a revisar al paciente y no se da cuenta que en realidad necesitaba una internación inicial en terapia intensiva, o si ya estaba hace varios días en clínica, pasar a terapia intensiva. Por eso es importante acá tener cuáles van a ser las variables predictoras de mortalidad. Pueden ver en el cuadro edad mayor de 65 años, comorbilidades como la neoplasia, la IRC, la insuficiencia cardíaca congestiva, la hepatopatía, ACV, plenectomía, bronquiectasias, EPOC, diabetes, alcoholismo, desnutrición, y hospitalizaciones en el último año, tal vez por otras enfermedades comórbidas, digamos. Y en el hallazgo físico, la taquipnea, la hipotensión, la taquicardia, la hipotermia, hipertermia, trastorno del sensorio y alguna evidencia extrapulmonar de infección, como ser, por ejemplo, alguna colección abdominal o derrame pleural, o por ejemplo, alguna flebitis, digamos, que me esté determinando que entró el germen por ahí. Son todas evidencias extrapulmonares de infección que son importantes a tener en cuenta para poder vincularlo al cuadro de neumonía actual. En cuanto a los hallazgos radiográficos, el compromiso de más de un lóbulo me está hablando de severidad, o sea, es un punto a favor para ese paciente, lo vean los médicos de terapia intensiva. La cavitación, para pensar en las varias opciones diagnósticas, no solamente tuberculosis, sino anaerobios también. La rápida progresión, si es un paciente que progresa en las últimas 48 horas radiográficamente a pesar de haber sido medicado. El derrame pleural voluminoso autoubicado, ni que hablar, porque estamos hablando de un empiema o un derrame pleural paraneumónico, que si nosotros no tomamos alguna conducta
de drenaje o alguna intervención, además del antibiótico, probablemente no mejore, ¿sí? Exámenes complementarios de laboratorio, leucopenia, leucocitosis, neutropenia, hipoxemia, hipercapnia, función renal alterada. Recuerdan que la urea también es importante, digamos, a la hora de tener en cuenta para hacer un score, digamos, en cuanto a ver ese paciente qué mortalidad puede tener. La anemia, también la acidosis metabólica como parámetro de sepsis, y la acidosis también, ¿no es cierto? Fíjense acá en este cuadrito, como decíamos antes, las primeras decisiones, dentro de las primeras elecciones está el sitio de atención de ese paciente, y por eso es importante reconocer de entrada cuáles van a ser los factores pronósticos de mala evolución que ustedes pueden tener en estos pacientes, y o sea, es como que armar bien, decir, bueno, este paciente que tengo ahora tiene estas características clínicas, y por más que esté bien ahora que yo lo veo, puede evolucionar de tal o cual manera. Entonces ese esquema ustedes se tienen que armar mentalmente, y les va a ayudar a ustedes a estar un paso adelante de la enfermedad, ¿sí? Siempre por eso es importante armar el esquema de paciente o categorizarlo realmente, porque si yo no lo interrogo bien, no sé que está tomando corticoides, por ejemplo, por alguna razón, porque tiene una artritis, le digo, ¿qué le pasa? Ah, tiene fiebre, tos, catarro, le pongo el estetoscopio, así tiene RALE, tiene una neumonía, dale Optamox o dale Ambisulactam, déjalo ahí en la sala. Pero no le pregunté al paciente, por ejemplo, que toma meprednisona 8 todos los días porque tiene un Sjögren, no tiene una AR, o no lo revisé bien y no me di cuenta que tenía citis, que tenía ausencia de vello o distribución ginecoide del vello, o tenía ausencia de vello en las piernas y que era alcohólico. O sea, tengo que generar ese escenario para estar un paso adelante de la enfermedad, o en lo posible, intentarlo al menos, ¿sí? Una vez que yo voy a correlacionar la edad, los antecedentes, los hallazgos del examen físico, el laboratorio y la radiografía, que son los que vimos antes en esta tablita anterior, ahí voy a poder pensar y decir, bueno, ¿qué mortalidad tengo con este paciente? Y ahí voy a poder armarme este esquema. Si yo tengo, por ejemplo, fíjense arriba, 2 o más modificadores, ¿cuáles van a ser los modificadores? Los que hablamos, edad, alcoholismo, insuficiencia renal, todos los que hablamos antes. Si tengo 2 o más modificadores, o si tengo gravedad por examen físico, gravedad por laboratorio, gravedad por RX de tórax, o simplemente ese paciente que yo veo en consultorio no tiene la posibilidad de comprar antibióticos, debo internarlo, ¿está? Ahora, si no tiene nada de eso, y yo sé que tiene una neumonía, pero no tiene ninguno de esos modificadores, o no tiene gravedad, o puede comprar el antibiótico, lo voy a hacer en forma ambulatoria. Un tratamiento ambulatorio lo voy a controlar a las 48 horas. Ahora, si yo tengo alguna de esas situaciones, los voy a tener que internar. ¿Y dónde lo interno? ¿En sala o lo mando a terapia intensiva? Entonces, ahí voy a tener que tener en cuenta otros parámetros. La tensión arterial, la frecuencia respiratoria, la urea, si tiene trastorno del sensorio, la PAFI y si tiene compromiso de más de 2 lóbulos. Con 1 o 2 de esos 6 puntos que están en el cuadro, yo ya tengo que pensar en terapia intensiva. Si tengo fallo respiratorio con potencial necesidad de RM, fallo hemodinámico, ya ni que hablar, va a UTI. Pero con 1 o 2 de los siguientes, yo ya debo pensar en presentarlo a UTI. No necesariamente porque ese paciente vaya a ser ventilado, o sea, ese es un concepto que ustedes deben tener. No todos los pacientes que van a UTI es porque tienen que ser conectados a RM, por eso van a UTI. No. Terapia intensiva justamente dice el nombre así, o unidad de cuidados críticos. Son pacientes potencialmente descompensables que requieren un monitoreo continuo o requieren, digamos, un control más estricto, por eso es que tenemos que pasarlo a UTI. Es un paciente que puede llegar a empeorar y el mejor lugar para que esté ahí sería la terapia intensiva. Bien, esto no... Doctora, Sí, te escucho. una pregunta. Sí. Solo para que me quede más claro, diría que todas las insuficiencias respiratorias agudas de cualquier causa son manejo de terapia intensiva. Sí. Vamos a ver, ahora después tengo una diapo que te va a servir, a ver si... Bueno, ahora después te la voy a mostrar, para que justamente con esa diapo vos vas a ir a hablar con el médico de terapia. Todos los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda van a terapia intensiva. Eso es así. No necesariamente van a ser ventilados, pero sí van a ser monitoreados. Hoy por hoy hay
diferentes herramientas ventilatorias, de terapéutica ventilatoria, como ser cánula de alto flujo, ventilación no invasiva, que pueden ser un paso previo a la ventilación mecánica, y el ámbito correcto de atención y de instauración de esos tratamientos es la terapia intensiva. Es un concepto que está cambiando. Antes, viste, entrábamos a terapia, eran todos con respirador. Bueno, hoy por hoy no, son pacientes que ameritan un control más estricto nada más, o que necesitan un aporte ventilatorio, pero no necesariamente debe ser invasivo. El alto flujo es una interfase de ventilación no invasiva que se está utilizando mucho, y después tenemos la BNI tradicional, que es con máscara, con full mask, o máscaras nasobucales, o máscaras nasales, diferentes interfaces respiratorias que se utilizan, que es un modo ventilatorio de los respiradores, la BNI. Así que bueno, apasionante toda esa parte igual. Vamos a meternos en lo que es tratamiento, después igual te voy a mostrar una diapo que tengo al final. Tratamiento en cuanto a NAC. Vamos a dividirlos a los pacientes para la instauración terapéutica de acuerdo a los grupos que hablábamos antes. Pacientes ambulatorios, sería nuestro primer grupo. ¿Con qué lo voy a medicar? Si tiene neumonía adquirida en la comunidad. Voy a pensar, ¿qué mi paciente es menor de 65 y sin comorbilidades? ¿Qué gérmenes pueden estar ocasionándole esta NAC? Neumococo, obviamente, micoplasma y clamidia, o sea, típico y atípico, estos los dos últimos. ¿Con qué lo voy a medicar? Amoxicilina, 1 gramo cada 12 o cada 8 por 7 días. También se puede dar, si el paciente es alérgico, un macrólido. Obviamente la dosis cambia porque la citros de 500, la claritros 500 cada 12 y la eritros 500 cada 6. También en los días en los macrólidos, sabemos que en los beta-lactámicos es de 7 días, en los macrólidos puede ser de 5 a 7 días. Inclusive hay trabajos con 3, pero bueno, yo en principio siempre digo 3 a 7, seguimos igual con los macrólidos de esa manera. En el caso de que yo tenga un paciente que tenga mayor de 65 años o que sea menor de 65 pero con alguna comorbilidad, por ejemplo, cualquiera de nosotros, si fuera asmático, estaría en este grupo. Pacientes que pueden ser tratados en forma ambulatoria porque no tienen, obviamente, ninguno, si ustedes ven, ninguno de los modificadores o la gravedad por examen físico, laboratorio, placa de tórax o razones sociales. Si este paciente se maneja en forma ambulatoria, ahí es donde estaría en este grupo, ¿no es cierto? Y ahí ya el beta-lactámico lo voy a dar asociado al clavulánico, ¿sí? Porque acá tengo además neumococo, tengo estáfilo, hemófilus y bacilos gram negativos. Entonces, voy a utilizar amoxiclavulánico cada 12 horas, que el famoso puede ser algún dúo, digamos, que son de dosis 2 por día. Entonces el paciente no tiene que tomar cada 8 horas. O si no, directamente, si es alérgico, le doy directamente una quinolona, ¿sí? 750 por 5 días o de 500 por día por 7 días. En el caso de la levofloxacina, que es la que más utilizamos. Bien, terminé con los ambulatorios, paso a los pacientes que por alguno de los factores que hablamos antes debe internarse en sala general de clínica. Y acá lo vuelvo a dividir. ¿Por qué? Los divido en menores de 65 y sin comorbilidades, pero que por ejemplo estaban medios, eran diabéticos, o tenían tenían leucocitosis, tenían la PO2 no normal, pero tampoco para UTI, o tenían alguna urea alta, algún dato en el laboratorio que me hace pensar de que lo debo internar en clínica, ¿sí? Entonces ahí voy a utilizar que directamente ampicilina, que en realidad ampicilina sola no la usamos nosotros, en internación no la tenemos disponible, que es la realidad, utilizamos ampicilbactam directamente, que es lo mismo prácticamente que en el otro grupo, pero en el otro grupo le sumamos la claritro. Entonces, en el grupo A sería ampicilina sulbactam, que es cada 6, viene de 4,5, se puede dar cada 8 o cada 6 horas, y en el caso de los alérgicos a los beta-lactámicos, claritromicina endovenoso. Y en el caso de los pacientes con comorbilidades y o mayores de 65 años que se van a internar en piso de clínica médica, ampicilbactam más claritromicina sería una buena opción. O ampicilbactam cipro también es una opción, ceftriaxona claritro o ceftriaxona cipro también es una opción, digamos. Siempre tener en cuenta que la combinación de los beta-lactámicos con inhibidores de la beta-lactamasa tiene menor potencial de inducir resistencia en internación que la cefalosporina de tercera generación. Por eso tratamos de utilizar ampicilbactam
asociado a la claritro antes que ceftriaxona claritro, ¿sí? En caso de no tener claritro endovenoso o levofloxacina endovenosa y no hay ningún factor que altere en forma significativa la absorción de los antibióticos, podemos reemplazarlos por macrólidos o por quinolonas vía oral, digamos. Puede ser cipro vía oral levofloxacina vía oral sería la opción en realidad, no cipro, ¿sí? Puede llegar a utilizarse, no sé, Optamoc claritro, pero vía oral, digamos, siempre quedamos con la duda de que la absorción sea buena, ¿no? Siempre por eso tener en cuenta al paciente. Si ya está internado es porque por ahí amerita un tratamiento endovenoso. Y en el tercer grupo vamos a tener pacientes con NAC grave que van a UTI, pero ahí los tenemos que dividir en pacientes sin factores de riesgo para Pseudomonas aeruginosa y pacientes con factores de riesgo para Pseudomonas aeruginosa. Y ahí ya tenemos. Si este paciente entró directo a UTI de la calle, sí podemos utilizar ampicilobactam claritro, o ceftriaxona claritro, o ceftriaxona cipro, ¿sí? Y no tiene ningún riesgo para Pseudomonas, o sea, no tiene ni EPOC, ni es alcohólico, ni tiene bronquiectasia, ¿sí? O no es un paciente que venga con algún daño previo en el pulmón. Podemos de entrada arrancar con esto, ¿sí? Si el paciente viene de la calle a la emergencia, ya viene mal, y va a terapia, se pone esto, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si este paciente viene de la calle también, pero que tiene riesgo de Pseudomonas aeruginosa, un paciente con EPOC o con bronquiectasia? Ahí ya tengo que pensar en pipertazo, ¿sí? Siempre se recomienda utilizar 2 antibióticos con actividad frente a la Pseudomonas aeruginosa, asegurándonos además que reciba una cobertura para Streptococcus pneumoniae y otros patógenos blancos. Tener en cuenta que la ceftazidima no es útil frente al neumococo, al neumococo, por eso es preferible a veces usar un carbapenem, como el imipenem, por ejemplo, pero se prefiere no colocarlo dentro del cuadro de sino por ahí se trata de dejar el imipenem, que es un carbapenem, para ya los intranosocomiales. Entonces acá en lo posible podemos dejar pipertazo claritro, por ejemplo, pipertazo cipro, buscar esa opción, pero siempre 2 antibióticos, ¿sí? Se nos complica un poco cuando son alérgicos a la penicilina, porque el pipertazo bactam es un derivado también de la penicilina, entonces bueno, hay que buscar otras opciones, ¿sí? Bien, esto no en situaciones, en realidad es más en embarazo, porque esto no, quiero mostrarle, bueno, esto sí. ¿Qué más además del antibiótico? Hidratación, soporte nutricional, oxigenoterapia, AKR fundamental, broncodilatadores, si es necesario, si el paciente es asmático o EPOC, obviamente controlar siempre la presencia de derrame para ver si no hay que hacer algún tipo de drenaje. Vacuna antineumocóxica, antigripal, bueno, esto sabemos los grupos de riesgo, todos los mayores de 65 años o pacientes menores de 65 años con comorbilidades, ¿sí? Acá un poco de imágenes, fíjense todas las imágenes con opacidades alveolares con broncograma aéreo, y esto es lo que le quería hablar con respecto a la pregunta de su compañero de hoy. De los pacientes con NAC, o sea, neumonía adquirida en la comunidad, que son hospitalizados, el 10% al 25% lo hacen UTI debido a su gravedad. O sea que la NAC es una causa de internación en UTI también, ¿sí? Hay un porcentaje de pacientes que se internan en UTI de inicio, que llegan de la calle y van directo a UTI, pero también hay un porcentaje que aparece durante la evolución, o sea, NAC que está en clínica, pero evoluciona mal y tiene que ir a terapia. Y este es el cuadrito que me parece muy importante que lo tengan en cuenta, que son los criterios de EWIC. Fíjense, si ustedes tienen un paciente con 2 o 3 criterios menores, como tensión arterial sistólica menor a 90, PAFI menor a 250 o compromiso multilobar, o sea, más de un lóbulo en la RX de tórax, ya, por ejemplo, ahí ya puedo juntar 2. Compromiso de más de un lóbulo y PAFI menor a 250, ya tengo 2 de los 3 menores. Eso ya es una interconsulta útil. O si tengo uno de estos 2, necesidad de ventilación mecánica o shock séptico. Con eso, fíjense que tiene una sensibilidad del 78%, especificidad de 94%, con un BPP de 75% y BPN de 95%. Como para que tengan en cuenta, con esto yo hablo con terapia intensiva y le digo, mira, está hipotenso y tiene compromiso más un lóbulo, es para UTI. O si tiene una PAFI menor a 250 y compromiso más un lóbulo, es para UTI. ¿Estamos? Bueno. Estamos, chicos, hasta acá. Preguntas.
Estamos bien con la hora. ¿Alguna preguntita? Lo Doctora, ideal una es- consulta. Sí. En el tratamiento ambulatorio, si los pacientes refiriesen efecto adverso al, por ejemplo, al amoxiclavulánico de náuseas, vómitos, diarrea, ¿eso interrumpe el tratamiento? Por ahí lo que está bueno hacer en esos casos es rotarle, ¿viste? Porque, por ejemplo, ¿qué me pasa? No, les va a pasar a ustedes. El, el Optamox, ¿viste? Que es lo que más usan los pacientes, o el amoxiclavulánico, para no decir marcas, algunos pacientes le da diarrea, ¿viste? Es la verdad. Y por ejemplo, a otros pacientes la claritro le da mucha dispepsia, mucho reflujo. Entonces por ahí lo que estaría bueno es, bueno, en esos casos tenés que ir como escalonando. Si bueno, suspendemos el Optamox, pasamos a claritro. Si la claritro le cae mal, que ya sería tipo muy raro, bueno, ahí le darías una quinolona, que es la levofloxacina. Pero siempre tratamos los ambulatorios de no quemar las quinolonas para no generar resistencia, ¿viste? Eso es lo que tratamos de hacer. Y es fundamental que vos le digas a tu paciente que tiene que venir a control a las 48 horas. ¿Por qué les parece a ustedes que es importante el control a las 48 horas? O por ahí ustedes lo ven y dicen, sí, tiene una neumonía, empieza a tomar el antibiótico, ¿y qué le van a pedir en el consultorio si no están en el hospital? Esto es importante que lo razonen ustedes. ¿Mm? Cómodo, o sea, ¿qué le pediríamos nosotros de estudios para hacerle el Claro, seguimiento? claro, o ponerle que vos venís y yo estoy con saturo 96, 97, tengo todo expectoración mucopurulenta, me duele la espalda, vos me revisás y ves que tengo un síndrome de condensación, me constatás con tu estetoscopio un síndrome de condensación en la base izquierda. Yo soy asmática, ponele que me pones amoxiclavulánico. Pero ¿qué me vas a decir? ¿Cuándo voy a ir y qué te voy a traer? Se le podría pedir una radiografía de tórax y Buenísimo, claro, buenísimo, porque entonces vos vas a tener la evidencia radiográfica desde que tiene la neumonía. Está perfecto. Y si no ves un infiltrado, no importa, porque vos lo que medicaste fue la clínica, pero por lo menos tenés la documentación. Eso está fundamental. ¿Y por qué le parece, qué es lo que puede pasar? O yo le digo, no, mire, bueno, hágase la placa, me trae después cuando termine el tratamiento antibiótico en 7 días, o no, hágase la placa y vengan 48 horas. ¿Por qué les parece importante en qué aspecto los dejaría tranquilos a ustedes? De que el tratamiento esté funcionando. Muy bien, entonces le voy a poder O sea, se espera saturarlo, a las 48 horas se espera ver una mejoría, si no deberíamos rotar o internar al paciente, digamos. perfecto, muy bien. Ese es el razonamiento que tienen que hacer. Fíjense que si viene a las 48 horas y te dice, ay doctora, sigo haciendo fiebre, saturo bien, todo le saturás, está bien, digamos, la saturación, pero sigue teniendo fiebre. ¿Qué hacemos ahí? Rotamos antibiótico también. Porque el punto de corte para una respuesta antibiótica en cualquier infección son 48 horas. Si en 48 horas tu paciente con una infección en piel, una infección urinaria, una infección respiratoria, una bacteremia, sigue con fiebre, hay algo que no está bien. Acuérdense de eso de ahora y para siempre. 48 horas es lo que le damos de oportunidad al antibiótico o esquema inicial, digamos, ¿sí? Ahora, bien, ¿qué otra complicación, además del empeoramiento o la mala respuesta terapéutica, pueden tener un paciente con neumonía adquirida en la pulmonía? ¿Qué es lo que más frecuentemente puede ocurrir? ¿Qué les parece a ustedes? A ver, vamos, yo sé que saben. ¿Puede ser derrame pleural, doctora? Excelente, pero perfecto. Derrame pleural. Vieron que ustedes están preparados para todo. Derrame pleural. Y entonces ustedes justamente les hacen traer la plaquita, lo vuelven a examinar, y si tiene semiología de derrame pleural, le van a decir, mire señor, vamos a tener que internarlo, o le vamos a pedir una ecografía pleural, pero tiene que internarse, porque si ese derrame pleural tiene más de 2 centímetros de despegamiento, es poco probable que se reabsorba solamente con antibióticos, y debamos hacer algún drenaje terapéutico. A veces solamente drenando un poquito ese líquido ya estamos haciendo un poco de tratamiento y ayudando al antibiótico, si tiene más de 2 centímetros de despegamiento. Si tiene menos, probablemente con el antibiótico va a estar bien, pero está bueno que lo internemos para controlarlo, ver la evolución y demás. Pero vieron que todas las preguntas que hicimos las respondieron bien, o sea que estamos bien encaminados y orientados.
Recuerden que si ese paciente hace un derrame pleural, hay varias etapas del derrame pleural, por eso es fundamental ese control a las 48 horas, para que veamos si no evoluciona mal el derrame, no hay que drenar. Hay muchos pacientes con derrame pleural paraneumónico que terminan en una videotoracoscopía para poder hacer una limpieza de esa pleura, y debemos tratar de llegar a tiempo para evitar esa situación. ¿Estamos? ¿Alguna otra preguntita? ¿No? ¿Está Leandro acá en el grupo? A ver si lo veo, que me dijeron que es el administrador del grupo de WhatsApp. No lo veo. Capaz que no está Doc, hoy. hay algunos chicos que tenían gabinete, quizás él tenía y Ah, se dale, tuvieron que capaz que está retirar. ahí. Bueno, ¿alguien me puede anotar mi teléfono? Entonces me incluye en el grupo de WhatsApp, por ahí le mando algunas cositas por ahí. Sí, Doc, dicta nomás. Dale, 3794 Sí. 270207. Pues yo la verdad que este año no es que estoy, antes coordinaba todo lo que era el aula virtual, y este año no es que estoy tan metida porque estoy en el hospital de campaña, entonces se me complica un poquito, pero igual me están ayudando todos con el aula. Así que bueno, si me Perfecto. Yo le incorporan, pido a él que le agregue, ahora le mando su dale, número. perfecto, entonces le mando algunas cositas por ahí. Igual en el aula hay cosas, pero por ahí a veces está bueno ya tener acceso rápido en el celu, por ahí si tienen un tiempito y no están en su casa en la compu, lo pueden ir leyendo, repasando. ¿Estamos? Bueno, nos vemos la próxima con obstructivas, vamos a dar asma y EPOC, ¿sí? Bueno, Doc, gracias. Un gusto, Bueno, chicos. muchas Hasta luego. gracias. Gracias. Chao, Gracias, hasta luego. Chau, chau. chao.